historia. Vamos a hablar del cambio climático. Esto antes se llamaba calentamiento global, ¿lo recordáis? Después de calentamiento global decidieron llamarlo disrupción climática. Pero a la tercera vez que intentaron pronunciar disrupción y no pudieron, decidieron que el de marketing no había estado muy sembrado y que lo iban a llamar de otra manera. Y esa otra manera es cambio climático, cuando como el clima cambia constantemente, esto es un conjunto vacío o una tautología o como lo queráis llamar, pero no sirve para nada y sin embargo ha tenido éxito. Pero ha llegado un momento en que han dicho, esto del cambio climático ya está muy oído, ahora es la crisis climática, para añadir un elemento de que nos vamos a morir todos. Eso es lo que estaba diciendo antes Javier Ángel, y es que no es que el fin del mundo esté cerca. Eso en torno al año 2000 ya sabéis que hubo una alarma generalizada, Dios mío, igual que en el primer milenio, arrepentíos, y luego pues sí, hombre, deberíamos arrepentirnos, pero no porque nos vayamos a morir todos. Nos van a querer matar todos, lo de la pandemia a todos, la pandemia ha sido un ensayo general con todo, es decir, esto ha sido un montaje. Y esto de lo que estamos hablando es otro montaje. ¿Por qué? ¿Por qué dejaron de llamarlo calentamiento global? Porque ya no se calienta. Y claro, resulta un contrasentido comprobar, hola, buenas noches, es un contrasentido comprobar que desde el año 1998 hasta el año 2023, en el momento en que nos encontramos, solo ha habido un año en que se haya elevado la temperatura. Es decir, ha habido dos tramos largos que han sido llamados la pausa. Al primero le llamaron la pausa, al segundo ya no saben qué llamarlo. ¿Por qué dijeron la pausa? Pues que si el clima tiene que subir y la temperatura tiene que subir y no sube, esto tiene que ser una pausa. Ya encontraremos explicación para la pausa. No encontraron explicación. El año 2016 subió la temperatura como consecuencia del Niño. No sé si sabéis lo que es el Niño, pero luego hablaremos del Niño. Y entonces terminó el Niño, se convirtió en la Niña. No el mismo Niño, porque esto parece como si fuéramos de Podemos aquí, el Niño y la Niña. No. El fenómeno de la Niña prevaleció y los niños subsiguientes no fueron suficientemente fuertes como para elevar la temperatura media de la atmósfera medida por satélite, que es la forma menos manipulable de medir la temperatura, que también la manipulan, pero poco. Conclusión, si no se calienta no le podemos llamar calentamiento y ahora lo dejamos en cambio climático. Pero todo esto es una historia que realmente convendría situar en parámetros científicos. Porque si lo situamos en los parámetros religiosos en los que se encuentra ahora mismo, yo es que creo que... Digo, no se trata de creer. Se trata de demostrar, se trata de probar y se trata de traer a colación elementos científicos que sustenten tus hipótesis. Y si no los tienes, pues tendrás que aceptar los contrarios, en fin, o callar para siempre. Esto último no es posible. En los últimos 1000 años no hemos podido medir la temperatura, pero tenemos indicaciones de qué es lo que ocurrió. Me gustaría empezar por Groenlandia. Sabéis que Groenlandia es una isla grande. Groenlandia significa tierra verde. Pero vosotros sabéis que Groenlandia, si acaso, se debería llamar Finland. Me he dedicado a mirar cómo se dice blanco en danés. Y no, se llamaba Groenlandia, porque los vikingos que llegaron la primera vez, que debió ser en torno al siglo VIII, encontraron una tierra llena de hierba. Y entonces se mudaron, construyeron sus poblaciones, que siguen debajo del hielo, y la llamaron la Tierra Verde, lo cual es inequívoco. Es decir, es una indicación de que en tiempos pasados, sin necesidad de ir a las mediciones de los bloques de hielo que extraen del subsuelo en la estación Vostok, como hemos estado hablando antes, de donde salen los isótopos que una vez analizados te indican cómo estuvo en cada momento histórico la temperatura de la Tierra y la concentración de CO2, que luego hablaremos de eso, porque es la madre del cordero. Sin necesidad de eso tienes elementos indirectos. Sabemos que existió el óptimo climático medieval. Sabemos que existió la pequeña edad de hielo. Todo eso está comprobado, demostrado y sustentado incluso por los organismos internacionales, incluso por el IPCC, del que luego hablaremos también. Es decir, entre el siglo VIII y el siglo XIII la temperatura subió y la población de Europa se multiplicó por 3. Es decir, hay una correlación positiva y hay una causación entre temperaturas altas y mejora de las condiciones de vida que a su vez genera crecimiento de la población. Pero luego llegó la pequeña edad de hielo. ¿Por qué le llamaron así? Pues habréis visto los cuadros de Bruegel, el viejo, y su hijo,
con el Támesis no, en su caso, Holanda, completamente, los Países Bajos completamente helados, y luego cuadros de Londres, el Támesis helado durante muchos meses al año, porque hacía un frío importante, frío que llegó hasta mediados del siglo XIX, cuando la temperatura empezó a elevarse. Y llegamos al siglo XX, y en el siglo XX todos aceptan, incluso los calentólogos, que es la forma simpática y cariñosa de llamarles, hay otras, dicen que la temperatura ha subido 0,6 grados centígrados en 100 años, es decir, a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Eso es poco. Y si al siglo XXI, como os he comentado, no ha subido la temperatura, ¿de qué estamos hablando? Pues de una gigantesca manipulación. ¿Y cuál es la base de esta manipulación? Pues el palo de hockey. Me diréis, hombre, vamos a jugar a este deporte. En España se jugaba mucho, pero no es el palo de hockey español, es el hockey sobre hielo. El palo de hockey español es como una J, y el palo de hockey sobre hielo, para poder empujar el puck sobre el hielo, tiene una forma de L más o menos así. Bien, ese es el palo de hockey. ¿Qué es el palo de hockey? Pues en 1988, tres señores, al frente de los cuales estaba Michael Mann, tres científicos, publicaron en Nature, que es una revista científica reputadísima, porque lo es magnífica, una hipótesis que decía, hay una correlación positiva y una causación entre el incremento del CO2 causado por el hombre y las temperaturas ascendentes del siglo XX. Y aquí está la demostración, que tiene forma de palo de hockey. Y efectivamente, a ver si lo hago que estoy al revés, aquí está abscisas, ordenadas, aquí abscisas, y entonces la temperatura va así, el CO2 va así, de repente tanto el CO2 como la temperatura suben. Ahí está el palo de hockey. Gran prestigio, gran conocimiento internacional, todos los organismos diciendo, esta es la demostración de que el ser humano está destrozando la atmósfera con sus emisiones de CO2. ¿CO2? Sí, hombre, dióxido de carbono, anhídrido carbónico. A no confundir con el CO. Hay mucho listo por ahí que confunde el monóxido con el dióxido de carbono y no se ha muerto, suerte que ha tenido. En todo caso, ese es el culpable, pero no el CO2 en general, sino el ser humano. ¿Y cómo puede usted decir eso? Pues porque hay una correlación, el palo de hockey, hombre, del Mann, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno. ¿Por qué? Por el efecto invernadero. Ya desde finales del 19, Svante Arrhenius creo que estableció las bases del conocimiento y del dominio de qué es el efecto invernadero. Pues el efecto invernadero es el que nos permite a nosotros vivir con 14, 15 grados centígrados de media en toda la Tierra y no tener menos 17, que es lo que tendríamos si no tuviéramos gases de efecto invernadero. Es decir, que estaríamos muertecitos. O sea que esa mantita que evita que el calor que incide sobre la Tierra y que a la hora de rebotar queda parado por los GEI, los gases de efecto invernadero, es el que nos da la vida. No solo nos da la vida, luego al final, no voy a tener tiempo porque me estoy enrollando como la pata de un romano, pero el CO2 es el elixir de la vida. Es decir, si no hubiera CO2, no habría plantas. Y no habría plantas porque por debajo de 200 partes por millón de CO2 en la atmósfera, las plantas no pueden hacer la función clorofílica, bueno, 180 para ser exactos, no pueden hacer la función clorofílica ni la fotosíntesis y no crecen. Y si no hay base de la cadena trófica, pues los demás nos morimos todos. O sea que otro efecto positivo del CO2, que resulta que ayuda a que las plantas crezcan, a que la tierra esté cada vez más verde. Pongo ejemplos uno detrás de otro. Y en el blog uno detrás de otro y me dedico específicamente una semana tras otra a explicar este fenómeno. Así es que es el CO2 emitido por el hombre el que calienta la atmósfera. Oiga, ¿y usted cómo lo sabe? Porque es el CO2 el que predomina entre los gases de efecto invernadero. Fíjese, CO2, metano, óxido nitroso, clorofluorocarbonos, etcétera, muy pocos más ya. Y entre todos ellos calienta la atmósfera. ¡Anda! ¿Y el vapor de agua qué le pasa? Porque ese es el primer gas de efecto invernadero. No, ese no lo tomamos en consideración. ¿Y por qué? Y no contestan lo que piensan, porque no me interesa. ¿Y por qué no les interesa? Pues porque el 95% de los gases de efecto invernadero es vapor de agua. Y el vapor de agua está ahí, y no es de origen humano. Y luego quedan los otros gases que os he comentado. Y de ellos el 3,8% es CO2. O sea que el CO2 existe, está justo detrás en términos de porcentaje, no en términos de forcing. ¿Qué es eso? Forzamiento, capacidad de calentar. Una molécula de un gas no calienta igual que una molécula de otro gas. Pero bueno, ahí no podemos entrar porque entonces no cenamos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos el 3,85% del total de los gases de efecto invernadero, CO2. ¿Y ese CO2 cómo se reparte? Pues te vas al
Eso hasta científicos del clima me han agradecido muchísimo que les haga llegar la documentación que obtuve del IPCC, pero que ya no está. El IPCC en 1990 editó un cuadrito que decía el 95,1% del CO2 es de origen natural. Bacterias en descomposición, algas respirando, plantitas emitiendo, volcanes sacando a la atmósfera, etc. Y el 3% es de origen humano. O sea, que el 97% es natural, el 3% es humano, pero el calentamiento es del humano. ¿Cuál es la diferencia entre las moléculas? No hay ninguna. No hay ninguna. Ahora entiendo por qué dicen ustedes que el H2O, el vapor de agua, no me interesa nada contarlo. Vale, lo voy entendiendo. Es una cara dura espantosa. Oiga, ¿y está usted seguro de que lo del palo de hockey está bien hecho? Hombre, lo hizo Mann, Bradley y Hughes, los tres. Ya, y fue editado en el tercer informe del IPCC, que le dieron apoyo y dijeron, esta es la verdad verdadera. Y entonces los científicos se dedicaron, ya sabéis lo que es la ciencia. La ciencia es falsación permanente de las hipótesis del que te precede, al objeto de demostrar que está acertado o demostrar que está equivocado. Y así vamos avanzando. Y demostraron que estaba equivocado. No solo eso, no me meto, si os metéis en la página web, veréis como durante 3 semanas está hablando, he dicho la página web, el blog. He estado hablando de este asunto y bueno, las críticas son furibundas, pero la más divertida de todas es, no importa usted el conjunto de datos que introduzca en la construcción matemática que da lugar al palo de hockey, porque cualquier cosa que ponga da lugar a un palo de hockey. Es decir, es un manejo estadístico y matemático de la situación para lanzar una mentira al público, al objeto de intentar cambiar la economía occidental. Porque todo esto, y lo cuento en el libro muy detalladamente, es un complot para cargarse la economía occidental. ¿Y qué puedes decir para decir? Pues muy fácil. ¿Quién es el mayor emisor de CO2 del mundo en este momento? La República Popular China. ¿Cuánto emite? Más que la suma que todos los países de la OCDE, que son 37, empezando por Estados Unidos, siguiendo por Alemania, Japón, la Gran Bretaña, Canadá, todos los países avanzados que emiten CO2, y la suma de todos ellos está por debajo de China. ¿Le dicen a China algo? China está construyendo 2 centrales de carbón a la semana para producir energía eléctrica que les salga barata. Porque pueden tener carbón en su territorio, hay otras cosas que no tienen, pero carbón sí tienen. ¿Y qué pasa en Occidente con el carbón? Anatema. ¿Por qué? Porque el carbón es un combustible que emite por unidad de potencia generada el mayor porcentaje de CO2 a la atmósfera. Por tanto, es el culpable del calentamiento. No queremos más carbón. Hago un pequeño inciso. ¿Sabéis lo que están quemando en Alemania en este momento? Lignito, que es lo peorcito. Es decir, es un carbón apestoso que sí emite a la atmósfera contaminantes, porque tiene la desvergüenza de decir que el CO2 es un contaminante. Si oís un contaminante, decís, esto me hace daño. ¿Sabéis la concentración de CO2 en la atmósfera cuál es? 420 partes por millón. ¿Sabéis cuál es la concentración que tenéis en el pecho? 40.000 partes por millón. Y tienen la jeta de decir que es un contaminante.